Tyrese Haliburton es el villano perfecto que la NBA necesita y los fans de los New York Knicks pudieron revivir uno de los momentos más icónicos, o mejor dicho, uno de los gestos más icónicos de la historia de la liga. Ese gesto que hace años hizo Reggie Miller contra New York Knicks lo volvió a hacer en una impresionante remontada de los Pacers, Tyrese Haliburton. Una de las historias más recurrentes en la NBA es buscar a la face de la liga, esa cara que represente a toda la NBA. Eso lo hemos tenido con Michael Jordan, lo hemos tenido con la rivalidad Magic Johnson-Larry Bird, lo hemos tenido con LeBron James y su rivalidad aparte con Stephen Curry, pero ahora las estrellas que hay a día de hoy en la liga siempre las encontramos un inconveniente. Jason Tatum, Anthony Edwards, Victor Wembanyama son jugadores que no paran aparte de recibir críticas y que generan constantes dudas sobre si podrán o no ser la face de la liga. Por ejemplo, con Jason Tatum existe el debate de si es lo suficientemente entretenido como para ser la face de la liga. En cuanto a Anthony Edwards, siempre se habla si el jugador puede sobreponerse al mercado frío y pequeño que supone Minnesota Timberwolves, y con Victor Wembanyama al final es una incógnita. No sabemos cómo puede rendir en playoffs o cómo rendirá en postemporada, porque todavía no ha llegado tan siquiera clasificarse. Pero el caso de Haliburton es distinto y me recuerda mucho a Reggie Miller, no solo por el gesto de asfixia que un jugador de los Pacers años después se lo vuelve a hacer a New York Knicks, sino por el hecho de que es un jugador que me da la sensación de estar en un sitio al que no le han invitado, que cuando se habla de él algunos le han catalogado como sobrevalorado y que años después, cuando le recordemos, podremos hablar de él como un jugador histórico, como Reggie Miller. Y lo digo como el mayor halago posible. En teoría no hay nada que desagrade de él, no hay controversias fuera de la cancha, no es un jugador sucio, es pura diversión y es en partes iguales un genio y un showman. Es el típico jugador que cuando te asesina baila sobre tu tumba. Y ya lo ha hecho, por ejemplo, contra jugadores como Damian Lillard, le copió y le hizo en la cara su celebración Dame Time. Y no es para sorprenderse que haya copiado la celebración de Reggie Miller, pero lo que más me gusta es que Tyrese Haliburton ha reavivado por completo con este gesto una rivalidad que estaba muerta, una rivalidad que estaba dormida, como es la de los Pacers contra New York Knicks, sobre todo en esa década de los 90, cuando Reggie Miller, Mark Jackson y compañía se enfrentaban a John Starks, Patrick Ewing y todo el equipo de Nueva York. Algunos no lo sabréis, pero estas dos franquicias, Pacers y Knicks, se llevan realmente mal, pero cuando digo mal, es muy mal. Y en un momento de la liga donde cada vez más se duda de los ratings, donde cada vez más se habla de la poca expectación que generan los nuevos jugadores, que resurjan rivalidades como esta es más que positivo para la liga. Y sí, expresó algo de arrepentimiento por la celebración, pero no por haber dejado en ridículo a los New York Knicks, sino porque usó esta celebración tan icónica para un tiro que empata el partido, no para un tiro que gana un encuentro. Y si lo pensáis bien, posiblemente hemos vivido una de las épocas más amigables de la historia de la NBA. Muchos jugadores se reclutan en pocas universidades, forman vínculos y cuando llegan a la liga realmente rivalidades como tal no existen o no se pueden generar por esa amistad forjada previamente en la universidad. Por esto, Haliburton es una pieza singular, es alguien especial, porque un gran villano suele ser malinterpretado. Imaginar a Draymond Green forjando una carrera digna de Hall of Fame como una selección de segunda ronda que anotaba solo 10 puntos cada noche y se burlaba de sus oponentes mientras lo hacía. Hay algo especialmente atractivo en un jugador que hace las cosas de manera diferente. Ese es Haliburton. Es un recluta de 3 estrellas poco valorado. Sacramento Kings lo traspasó porque querían quedarse con un base diferente a él, e incluso cuando fue seleccionado para el equipo de los Estados Unidos, fue ridiculizado por jugar poco. Se le podría perdonar que se mostrara resentido, pero nadie le puso en el punto de mira, así que se abrió camino hasta allí. Y cómo olvidar la encuesta de The Athletic, porque es el origen del villano Tyrese Haliburton. En abril, una muestra de 90 jugadores de la NBA lo votó como el jugador más sobrevalorado del baloncesto. Fue una locura en aquel momento, llevaba prácticamente un año jugando con una lesión en el tendón de la corva, ya había llevado de hecho a un equipo a las finales de conferencia, algo que un MVP en activo como por ejemplo Joel Embiid nunca ha hecho,
iba camino de conseguir su segunda selección All-NBA, pero en esa encuesta quedó como el jugador más sobrevalorado de la liga. El valor de Haliburton se genera de maneras completamente inusuales. No es, en el sentido tradicional, un jugador estrella como tal. No es el típico base estrella que anota 25 o 30 puntos cada noche superando a defensores desprevenidos, clavando lanzamientos desde la media distancia. No es ese jugador. Ser el mejor jugador en cancha, a pesar de anotar 5 puntos, es mucho más cercano a Draymond Green que a LeBron James. Y eso probablemente contribuyó a que tantos jugadores lo descartaran o lo catalogaran como el más sobrevalorado de la liga. Y eso es parte de lo que hace que esto sea tan divertido. Esto hace que Haliburton sea aún más valioso. Cualquiera puede encestar un tiro complicado, cualquiera entre comillas, pero lo que hizo Haliburton al final del primer partido de las finales de conferencia este fue más impresionante y sin duda más raro por lo que precedió. Quiero decir, casi cualquier otra superestrella de la liga que tenga el balón en la pintura a falta de 3 segundos para el final de un partido y vaya perdiendo por 2 puntos, intentará forzar una bandeja y con suerte un 2+1. Ese es el tipo de caos que invitan las situaciones al final del partido. Estos momentos son caóticos, son desesperados, los jugadores no piensan con claridad. Pero lo que hace a Haliburton tan especial es que siempre piensa con claridad, nunca se desestabiliza, nunca pierde la confianza en sí mismo por muy mal partido que haya hecho previamente. Porque ¿cuántos jugadores tendrían la valentía de ver a Mitchell Robinson en la pintura, comprender que no hay forma de generar una jugada limpia cerca de canasta y volver a intentar un posible tiro ganador fuera de casa en lugar de un tiro aparentemente más seguro para empatar el partido? Haliburton lo hizo, y eso es lo que hizo que esta jugada fuera tan especial, porque mientras todos los demás entraban en pánico, él estaba tranquilo, sereno, listo para encestar el tiro más importante del partido, un tiro que aparte, tal y como ha sido el encuentro, lo que supone, etcétera, hace mucho daño a los Knicks. No solo robas el factor cancha, le pegas un golpe en la boca del estómago al equipo de Nueva York, mucho más doloroso que simplemente el haber ganado el partido. Esta canasta es mucho más, y este gesto es mucho más que simplemente una celebración. Es el tipo de jugador que hacen cosas que tus jugadores favoritos no pueden y nunca se olvidan de recordártelo. Y en definitiva, es ese tipo de jugador capaz de reavivar una rivalidad que lleva casi 20 años dormida. Ayer hablábamos, por ejemplo, de Shai Gilgeous-Alexander y de cómo su juego puede perjudicar a lo atractivo que es el básquet, y sobre todo cómo puede perjudicar su juego esa búsqueda de ir a la línea de tiros libres constantemente de cara al espectador. Pero jugadores como Haliburton son los que te reavivan una liga, son los que te reavivan el deporte, porque parte importante del baloncesto, del fútbol, de cualquier deporte, son las rivalidades. Es por esto mismo que quizás estemos equivocados a la hora de revitalizar la NBA a base de una face en la liga, un nuevo jugador que represente a toda la NBA. Quizás es un momento como en los 80, una rivalidad te puede revitalizar la liga al completo. Puede ser Indiana Pacers contra New York Knicks, quién sabe, pero jugadores como Tyrese Haliburton son los que te levantan una liga. Es por esto mismo que me recuerda mucho a Reggie Miller, porque Reggie era un jugador que ha terminado siendo histórico, terminó siendo en su momento cuando se retiró el mejor lanzador de la historia, el mejor tirador, luego le superó Ray Allen, terminó superándole también Stephen Curry, Klay Thompson, etcétera, etcétera, pero era ese tipo de jugador que cuando hablabas de grandes estrellas de la NBA, hablabas de Michael Jordan, hablabas de Magic, de Larry Bird, de Patrick Ewing, de John Stockton, de Karl Malone, pero ¿y dónde quedaba Reggie Miller? Es el líder de Indiana Pacers, unos Indiana Pacers que llegaron en los 2000, principios de los 2000, a unas finales de la NBA para luego perderlas. Tengo la sensación que a Reggie Miller no se le valora realmente como se merece, y esa sensación la tengo con Haliburton, un jugador que por no hacer lo mismo que puede hacer un jugador estrella, no se le da el valor que merece, pero es un jugador que te gana, es un jugador que te baila en la cara después de meterte una canasta, y a lo mejor ha podido meter 8 o 5 puntos en un partido, pero cuando tiene que meter la canasta ganadora lo hace, y repito, te baila en la cara como lo hacía Reggie Miller.